Información, ¿cómo amanecen hoy en Estados Unidos? Hola, ¿qué tal, Belén? Me da muchísimo gusto saludarte, por supuesto a todo el auditorio virus, la pandemia. Efectivamente, en el caso de Estados Unidos, bueno, pues hoy tenemos más de 1.800.000 casos. Te cuento que pues sigue siendo obviamente el epicentro de la pandemia de COVID-19 en el mundo y además el epicentro de un estallido social que también tiene relación con la pandemia y esto en cuanto a las medidas de prevención para evitar más contagios de COVID-19 y en un momento lo explicamos. En cuestión de los números, Estados Unidos tiene 1.811.277 casos confirmados de COVID-19, con 105.147 muertos ya y más de 458.000 recuperados, esto de acuerdo con información de la Universidad Johns Hopkins. Además, hay una fuerte preocupación, Belén, amigos del auditorio, sobre todo de los expertos de salud y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del gobierno norteamericano, por la posible propagación del coronavirus en medio de las protestas que se registran en casi todas las ciudades grandes del país para exigir justicia ante el asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis, en Minnesota. De acuerdo con estos temas, se les ha recomendado, o de acuerdo con los expertos, se les ha recomendado a todos los manifestantes que hagan una autocuarentena de 14 días, porque temen que los contagios se disparen a raíz de estas manifestaciones, donde por supuesto hemos visto las imágenes, Belén, no existe el distanciamiento social y por supuesto también mucha gente está marchando o protestando sin utilizar el cubrebocas. Miles y miles de personas llevan 7 días protestando ya y esto podría tener un impacto muy negativo en las cifras de COVID-19. Por último, Belén, sabemos que al presidente Donald Trump le urge que se pueda lograr el desarrollo de una vacuna, pues esto le daría puntos en su aspiración por la reelección, en su carrera por la reelección en la presidencia de los Estados Unidos y también para poder regresar a la normalidad total en el país. Sin embargo, los avances que se han dado en este tema aún no son tan contundentes o definitivos. El caso de las pruebas de Moderna que generaron, o de esta empresa que se llama Moderna, que generaron por supuesto mucha esperanza, también han sido cuestionadas por no mostrar todos los casos donde se probaron los primeros o las primeras dosis de esta posible vacuna y eso genera incertidumbre. Sabemos que hay otros laboratorios trabajando en el tema y el presidente de Estados Unidos ha dicho que este mismo año podría tener lista la vacuna para combatir el coronavirus. Así las cosas en Estados Unidos, donde se combina la pandemia con las protestas masivas en toda la nación. Edgar, lo veíamos ayer en estas imágenes, en un día más de protestas por la muerte de George Floyd, protestas en las que, como tú muy bien dices, pues no se guarda la sana distancia, incluso algunos de los manifestantes no usan cubrebocas. Veremos qué efecto secundario tendrá esto, porque si bien es verdad, pues los ciudadanos en términos generales han hecho o han usado su derecho de protestar y de manifestarse, lo cierto también es que estamos en medio de una pandemia que, como bien lo decías tú, Estados Unidos hoy por hoy es el epicentro de esta enfermedad. Veremos las consecuencias, Edgar, en los próximos días, en las próximas semanas. Sin duda, Belén, porque además, bueno, sabemos que la mayoría de los estados ya están buscando la reapertura económica. Comenzaron, de hecho, la reapertura económica. En el caso de Nueva York, por ejemplo, estaban planeando ya el regreso a la nueva normalidad y de repente se les se les explotó el tema de las protestas, que bueno, pues esto obviamente generará sin duda más contagios. ¿Cuántos? No lo sabemos y no sabemos también si las protestas van a generar un disparo impresionante en el número de contagios. Lo cierto es que, como bien lo comentas, pues no hay una sana distancia, pero también hay que entender el contexto en el que se dan estas protestas, Belén, donde, bueno, he escuchado algunas entrevistas con quienes participan y dicen, sí tenemos miedo al virus del coronavirus, pero también tenemos miedo al virus de la violencia policial.
que nos mate. Entonces va a ser muy complicado el tema y bueno, ahora lo que quiere el gobierno pues es controlar estas manifestaciones con el despliegue de la Guardia Nacional, que ya se está dando en más de 20 estados del país, y si eso no logra contenerlas, el presidente Trump haría uso de una ley contra insurrecciones civiles que le permitiría utilizar al ejército norteamericano, al Army, ya en las calles. Anuncio que hacía ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un mensaje que puso a temblar a más de alguno. Edgar, veremos qué sucede, insistimos, en los próximos días, porque sin duda todos estos factores combinados en Estados Unidos, además de la crisis económica por la que ya están atravesando, sin duda alguna se antoja que será un cóctel bastante complicado para la población en los próximos meses. Edgar, como siempre, un gusto saludarte y escucharte. Un abrazo. Igualmente, Belén, un abrazo para ti y para todos. Nuestro compañero Edgar Olivares, reportándonos desde la ciudad de Dallas, en Texas, la situación actual que impera hoy en Estados Unidos.